Bienvenidos a Alter, la librería, una de las 5 más bonitas de Barcelona, o sea que teníamos que estar acá. Es un placer que estés compartiendo este momento con nosotros. Este es un nuevo evento de Canalés, el EduTech Summit, en el que vamos a compartir mucho conocimiento, muchas experiencias y vamos a bajar a la tierra varias cosas de las que hoy se están hablando tanto, que es la transformación digital. El pilar fundamental de este summit es justamente esto, ¿no? Construir aquellos puentes entre tecnología y educación que son los que van a llevarnos a una educación más efectiva y a métodos más efectivos en un futuro que ya existe. Algunos nos conocen, otros no. Somos Iconbeta, una agencia de branding y comunicación. Tenemos más de 20 años ayudando a empresas a crear marcas sostenibles y rentables. Hace 2 años, siempre apostando por la comunicación, decidimos dar un paso más en este sentido y nos convertimos en una productora de medios digitales de comunicación. Tenemos 4 medios: Canalés, Solar Telegraph, Digital Newsfood y Belleza Fans. En el evento que estamos hoy es el que nos convoca de tecnología, que es Canalés. Es un medio que apuesta a poder conectar marcas con empresas desde la tecnología. Vale, perfecto. Hola. Hola. Canalés es un medio... ¿Ahora sí? Perfecto. Canalés es un medio que apuesta por dar difusión a todo el segmento en España y a todas las empresas y todo lo que impacte dentro de España que tenga que ver con tecnología, innovación y ciencia. Básicamente intentamos difundir todo lo que es tecnología, todo lo que es educación, incluso la parte de gobierno y la parte privada. Hoy, para cerrar el mes de la vuelta al cole, quisimos hablar de educación y tecnología, pero en otros términos, porque siempre estamos hablando desde la parte positiva, desde inversiones, desde startups y demás, pero dijimos, ¿por qué no traemos a referentes, tanto de los 2 continentes, tanto de Latinoamérica y desde España, que nos cuenten cómo esta transformación digital realmente funciona y que nos cuenten cuáles son sus casos de éxito? Lo van a conocer a Gabriela Gibert y a Claudio Gonzalo Peña, que los dos nos van a contar y nos van a hablar de lo real, de lo que está pasando. Estos eventos son pequeños, como ven, porque queremos tener un contacto directo con todos ustedes y tienen 3 partes. La primera parte es una parte en la que vamos a hablar con ellos y Ricardo Herley, que es el productor, el director periodístico de Canalés, va a charlar con ellos. Luego les hemos traído a 3 startups que les van a contar realmente qué es lo que están haciendo y cuál es el impacto que ellos quieren conseguir. Y hay un tercer tiempo para los que se queden al final con nosotros, que es una parte más distendida, porque queremos que entre todos ustedes se conozcan. Como siempre, las cosas cuando son en equipo funcionan mejor. Nosotros tenemos aliados que nos acompañan siempre, y es ICER, con José Figueroa, que es el International Center of Entrepreneurs de Barcelona, Design Institute of Spain, que es Dios, Mazatlán Comunicación y por supuesto Alter, que nos ha brindado este súper espacio, que estamos muy agradecidos. Así que bueno, los dejo con Ricardo Herley, que él va a llevar todo el evento adelante y espero que se puedan quedar hasta el final. Muchas gracias por venir y disfrútenlo. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, primero, gracias por el tiempo, primero de estar aquí, porque Barcelona tiene muchos eventos todo el tiempo, así que haya 20, 25 personas nos alegra muchísimo y también nos compromete a hacer algo que esté bueno, ¿no? Por otro lado, pido disculpas por el calor, el aire, digamos, no está funcionando correctamente, así que estaremos apañando ahí, soplando un poco. Después, para los que se quedan para el final, tenemos algunos regalitos de uno de nuestros nuevos sponsors, que es Orange, que nos acompaña en el evento de hoy, así que tenemos unos par de regalitos que ahí para que se queden. Y bueno, en principio vamos a hacerlo dinámico, porque somos pocos y está bueno. ¿Se escucha bien atrás?
¿Sí? Bueno, no sé, digamos, yo igual me presento rápido, soy periodista, Ricardo Hertel es mi nombre, tengo mucho recorrido, mucha experiencia en medios de comunicación. En Argentina estoy en El Cronista, que es un medio de económico, como decimos acá, Expansión. Y bueno, y aquí estamos con esta aventura con Beta Media, de llevar adelante 4 medios digitales que son sectoriales, que es un esfuerzo muy grande y estamos súper contentos también de hacerlo. Así que gracias de vuelta a todos por los que han venido. Bueno, vamos a empezar así rápido porque les voy a pasar la pauta rápido. Son 6:28, ¿sí? A las 8 nos tenemos que ir al lado a tomar una copa y una cerveza para brindar, así que vamos a hacerlo dinámico. La idea es que sea un conversatorio. Si alguien quiere hacer preguntas, levanta la mano y le pasamos el micrófono y se pregunta, ¿sí? O sea, la idea es hacer algo distinto a una típica exposición. Entonces acá, bueno, estoy con dos eminencias del mundo de la educación. Por un lado, bueno, está Karina Guibert, que dice, bueno, corregime Karina si lo estoy leyendo textual, es ingeniera, ¿sí? En informática con una especialidad en inteligencia artificial, data science y machine learning. Además, tiene a cargo el departamento de estadística, ¿no? De la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Barcelona, perdón, sí, la Politécnica de Barcelona, y está a cargo de otra parte de inteligencia artificial de Cataluña, del Gobierno, ¿sí? o del Ayuntamiento. Eso perfecto, bárbaro. Y después tenemos a Claudio Peña, que es, lo voy a leer tal cual, Claudio Peña, que es magíster en educación y es director de la Escuela Zapata de Mendoza, donde ha implementado un sistema muy novedoso de digitalización y gamificación de las aulas. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto, bueno. Entonces vamos a empezar con este conversatorio y en principio la idea de este conversatorio básicamente es que acá tenemos por un lado un especialista, un experto en la educación secundaria, media y primaria, y tenemos a una experta en procesos de aprendizaje de la universidad. Entonces, un poco es tratando de responder o empezando a hacernos preguntas sobre cuál es el futuro de la educación con tecnología, ¿sí? Entonces les empiezo preguntando a Karina, ¿sí? Del lado universitario, del lado académico universitario, ¿cómo está viendo la educación post pandemia con la transformación digital, con el metaverso, con el Big Data y todo lo que tenemos ahora dando vueltas? ¿Cómo influye eso en las aulas? ¿Cómo influye en los docentes, en los alumnos? Y luego podemos conectarlo con la parte de Claudio, de su caso, y la parte secundaria. Bueno, primero de todo, ¿me oís bien? ¿Escucha? Hola. Bueno, ahí está. Lo levantaste. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un placer estar aquí. Yo, dentro de la Universidad Politécnica, aclaro que soy parte del Departamento de Estadística, como tú has dicho, pero lo que yo realmente dirijo es el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos de la UPC, que en este momento es el centro de investigación en IA más grande de España, con 72 investigadores permanentes en todas las especialidades de la IA, ¿no? Y sí es cierto que soy uno de los expertos que hemos escrito, desarrollado y estamos ayudando al gobierno a lanzar la estrategia catalana de inteligencia artificial. Entonces, lo que sí que nosotros hemos vivido dentro de la universidad, en España tuvimos este confinamiento brusco, ¿no? Aquel famoso 14 de marzo, entonces el 13 por la noche en la universidad nos dijeron váyanse a casa, ¿no? Y el viernes nos dijeron no van a volver durante 15 días, ¿no? El lunes en Cataluña hubo diferentes marcos, ¿no? O sea, hubo universidades que cerraron una semana. La Politécnica no hizo esto, la Politécnica estuvo todo el fin de semana trabajando y levantando todas las infraestructuras tecnológicas necesarias para que el lunes toda la universidad, que estamos hablando de una universidad de 32.000 estudiantes con 8 campus en 7 ciudades diferentes de Cataluña, nosotros el jueves por la tarde nos mandan a casa y el lunes empezamos la actividad docente ordinaria online.
Entonces hicimos todo este proceso sobre la marcha, ¿no? O sea, es cierto que la Politécnica tiene una parte muy grande de profesorado que es tecnólogo, entonces ahí necesitas un poco menos de infraestructura de personal, como si dijéramos, ¿no? Y muchos nos dieron las 4 puertas por donde nosotros podíamos montar videoconferencias, no sé qué, y ya nos espabilábamos, ¿no? Pero fue un proceso bastante intensivo y bastante duro porque íbamos transformando las asignaturas a digital sobre la marcha mientras las estábamos impartiendo, ¿no? Entonces aquí nos encontramos muchas cosas, entre algunas especialmente difíciles de gestionar, que es que nosotros tenemos algunos másteres que son internacionales donde la mayor parte de los estudiantes son extranjeros. Entonces esta gente quedó confinada en una habitación, en un piso compartido a lo mejor, ¿no? Con ese portátil y el móvil. Hasta ese momento, hasta ese momento la cursada era... Nosotros somos una universidad presencial, o sea, la opción de la Universidad Politécnica de Cataluña es de docencia presencial. Entonces sí es cierto que hay algunos másters en la Fundación Politécnica que son másters profesionalizantes de estos de especialización de profesionales que a lo mejor tienen parte online, ¿no? Pero el 100% de la docencia en la Politécnica era presencial y además esto en nuestra universidad es muy importante porque nosotros formamos ingenieros informáticos, formamos arquitectos y necesitan hacer muchas prácticas y tocar terreno y ir al laboratorio y trabajar con maquinaria, o sea que es muy importante la presencialidad para este tipo de cosas. El caso de la ingeniería informática, que es el mío, quizá fue la menos impactada porque nosotros sí que tuvimos que trabajar mucho para montar infraestructura para hacer las prácticas online, pero al final trabajábamos con código, ¿no? Entonces, bueno, los de arquitectura de computadores que trabajaban con chips ya no lo tenían tan fácil, ¿no? Pero bueno, se hizo este esfuerzo y evidentemente esto ha generado toda una serie de contenidos que ahora ya los tenemos allí y que están, ha generado unas dinámicas de que los estudiantes antes para hacer prácticas o lo que sea siempre iban a la universidad y ahora pues a lo mejor trabajan online, ¿no? Y ha generado toda una serie de dinámicas nuevas y ahora la universidad está de alguna manera pensando cómo colocar esta parte nueva en el largo plazo post-pandemia, ¿no? Porque esto nos volvimos 100% online durante la pandemia, ahora estamos otra vez prácticamente 100% presencial, pero bueno, ahora estamos teniendo este debate de que seguramente una parte de toda esta infraestructura la podemos mantener para una parte de la educación universitaria. Vale, vamos con Claudio para luego tengo un par de preguntas interesantes ahí para... Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudio, como decía acá el presentador, soy de Mendoza. Nosotros, bueno, a diferencia de acá de mi compañera, no teníamos tecnólogos, no teníamos especialistas, no teníamos máster, teníamos muchos docentes interesados en sostener una escuela en pandemia, ¿no? Nosotros estuvimos prácticamente 2 años, todo el 2020, toda parte del 2021, teníamos algunos alumnos que no tenían conexión o que no tenían nuevas tecnologías, entonces teníamos que reinventar una nueva escuela para que pudiera seguir funcionando. Y obviamente, como en todos lados, el tema de las tecnologías es lo que nos permitió y nos ayudó a poder, digamos, seguir con la escuela adelante. Nosotros desempeñamos un proyecto que se llamaba TIC, que es Transformación, Innovación y Creatividad, y sobre todo se basaba en la flexibilidad y en la autonomía para que cada docente pudiera elegir la startup o la tecnología o el método que ellos veían como necesario. O sea que no nos unimos a una sola metodología, o la escuela no implementó un solo, digamos, formato, sino que elegimos varios formatos. Uno de los formatos que más resultado nos dimos cuenta que en pandemia una de las materias que más dificultades teníamos era matemática. Entonces teníamos que tratar de que los chicos aprendieran matemática y de una forma atractiva y de una forma, digamos, que ellos pudieran aprender. Entonces implementamos un método que es de EduTen, que es con una universidad, nos contactamos con una universidad de Finlandia, la Universidad de Turku. Ellos tienen un método que enseña matemática todo a partir de una plataforma.
Entonces, a los alumnos que no tenían ningún tipo de dispositivo, tuvimos que salir a buscar con las empresas. Es una escuela pública, o sea que no es una escuela privada. Tuvimos que articular con distintas empresas o con inclusive algunos funcionarios políticos para que nos donaran o nos dieran los dispositivos para que los chicos pudieran tener este medio. Una vez que todos los alumnos tuvieron los medios, empezamos a implementar este método que, como les decía, se llama EduTen y es una forma de aprender matemática a partir de lo que es la gamificación, ¿no? Los chicos aprenden matemática con juegos, de una forma diferente, y en nuestro caso podíamos potenciar el área de matemática y el área de inglés, ya que por ser de Finlandia todo el material estaba hecho en inglés. Entonces estimulábamos el trabajo en equipo del profe de matemática con el profe de inglés, y sobre todo de una forma atractiva. Comúnmente los chicos aprendían en ese momento aproximadamente 80 ejercicios anuales de matemática. Con este método prácticamente aprendieron 400 ejercicios distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque el formato distinto, a partir del juego, de lo lúdico, de lo recreativo, aprendían matemática de una forma distinta. Entonces, bueno, nos dio bastante resultado y potenciamos, vuelvo a repetir, todo el tema de matemática y de inglés. Esto que estás... Hola. Hola. No me quiere. A ver. Esto que está comentando mi contertulio es muy interesante, porque en realidad es una de las grandes aportaciones de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, disponer de sistemas informáticos que permiten gamificar. Es lo que nosotros le llamamos serious games, ¿no? O sea, conviertes en un juego una cosa que tiene un objetivo que puede ser la rehabilitación cognitiva de un paciente con daño cerebral, puede ser el proceso de aprendizaje de un niño que tiene que aprender matemáticas o lengua o física o lo que sea, y es una forma de que la inteligencia artificial permite una interacción entre la máquina y la persona que se adapta al propio proceso de aprendizaje del niño, va personalizando y va acompañando el proceso de aprendizaje en función de las necesidades de la propia persona, ¿no? Entonces, esto se puede hacer con inteligencia artificial y, por ejemplo, ha tenido un recorrido muy grande en el ámbito de la rehabilitación cognitiva, ¿no? Y todavía no se había utilizado tanto en enseñanza, pero yo pienso que es uno de los grandes espacios donde incluso volviendo al aula y cuando ya no está la gente en casa, todas estas diferencias en las capacidades de aprendizaje de los niños en el aula las puedes atender bien con este tipo de recursos, ¿no? Hola, ahí está. Bueno, súper interesante los dos enfoques. A ver, ¿cuáles son los mayores riesgos? Porque tiene ventaja la tecnología, pero también tiene riesgos, evidentemente, que puedan impactar en la educación universitaria y en la educación secundaria. Digamos, pienso en la productividad, pienso en el proceso de aprendizaje como un todo, es decir, cómo luego terminás evaluando el nivel de conocimiento, la desigualdad, tanto a nivel tecnológico como a nivel de conocimiento. Sí, porque Internet obviamente es una ventana súper interesante, gigante, pero también no todo el mundo tiene Internet, no todo el mundo tiene Internet a alta velocidad. Estoy pensando en Latinoamérica, estoy pensando en África, obviamente que lo circunscribimos aquí también, ¿no? Donde estamos ahora en España, pero bueno, un poco trabajar sobre ese enfoque, ¿no? Que me puse a pensar, y sobre todo lo que estabas diciendo de la inteligencia artificial, que parece como algo muy lejano, que en realidad ya está, sí, ya está todos los días. Cuando uno compra un ticket aéreo, nos dice que el que viene es más barato, pero es más caro, y entonces, nada, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Hablar de lo malo, no lo bueno. Lo bueno que lo venden siempre. Realmente es cierto, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial, como la mayor parte de las tecnologías disruptivas, es una herramienta súper potente que te da la capacidad para resolver problemas muy difíciles y que según cómo la utilices, pues puede comportar riesgos importantes, ¿no?
Como todas, el cuchillo también es una tecnología que también comporta riesgos y convivimos bastante bien con los cuchillos, ¿no? De hecho, toda nuestra alimentación ha evolucionado mucho y nos ha permitido ser la civilización que somos porque manejamos cuchillos. O sea que el debate de si y así o no, yo diría y así, con todos sus riesgos, y lo que tenemos que hacer es conozcamos los riesgos y acotemos bien la situación, ¿no? Entonces, en Europa se está trabajando mucho en este ámbito porque ya se han visto los riesgos de la IA, que ahora los comento, ¿no? Y Europa tiene una vocación clara de que el ámbito de la inteligencia artificial, especialmente en educación, se desarrolle dentro de un marco seguro para la persona, respetuoso para los derechos humanos, centrado en el bien común y que no esta parte más oscura, como si dijéramos, no pueda desarrollarse con tanta facilidad como en otros contextos donde no se está tomando esta posición global, como si dijéramos, ¿no? Entonces, todas estas IAs que manejamos en estos contextos, plataformas, estas cosas, básicamente toda la personalización descansa en la recogida de datos, ¿no? Entonces, tú puedes personalizar que un niño aprende, le puedes poner el ejercicio más difícil o más fácil porque estás recogiendo datos de cómo ha hecho el ejercicio anterior, de cómo interacciona con la máquina, de cómo, ¿no? Tanto al final, con tanta interacción con la tecnología, lo que acabas teniendo es tantos datos de la persona que puedes hacer un plan de aprendizaje acelerado, pero también puedes hacer un perfil psicológico y utilizarlo pues para manipular grupos enteros de alumnos si te da la gana, ¿no? Entonces los riesgos están sobre todo en qué se hace con estos datos, en cómo preservas que el dato que está recogiendo para poder ayudar al niño a aprender mejor y más deprisa, luego no lo acabes utilizando para manipular su ideología política, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy peligroso y todo el mundo que manejamos este tipo de herramientas tenemos que saber muy bien qué clase de herramienta tenemos en la mano y dónde van estos datos y cómo los preservamos de estos otros usos más peligrosos, ¿no? Entonces, un caso que no es de educación, pero que entenderéis el símil, son las elecciones de Trump. ¿Qué se hace con las elecciones de Trump? Se va a Facebook, fíjense, eso ni siquiera es dato privado, ¿vale? Se va a Facebook, que es dato público, ¿vale? Se toma la interacción que tiene la gente con Facebook y con esto se hacen unos perfiles psicológicos de las personas y se monta una campaña electoral especialmente dedicada a cada perfil. O sea, que usted es un inmigrante que le preocupa lo que... Bueno, pues ya le hago una propaganda que le diga que Trump le va a regularizar. Y usted es una señora madre soltera, no sé qué, le hago una propaganda que diga que va a haber ayudas de nursery para las madres solteras. Luego, el programa electoral no tiene nada que ver con lo que pasó con estas propagandas, ¿no? Pero al final, la gente acabó votando una cosa que era toda mentira, pero al final Trump ganó las elecciones, ¿no? Entonces, el tema de hasta dónde toda esta información que estamos dando en la red nos hace vulnerables, yo creo que es el gran debate que tenemos, ¿no? Este es un riesgo. El otro riesgo es que cuando digitalizas todo tanto que la gente se va a vivir a Matrix y dejas de tener contacto con la realidad, te acabas creyendo que la realidad es Matrix, ¿no? Y entonces, bueno, esto tiene connotaciones sociales importantes, ¿no? Y la última, yo creo que es una cosa que también tiene que ser un debate que tenemos que mantener. El contacto personal entrena unas capacidades de la persona que no las entrenas en una máquina o a través de una pantalla, ¿no? Entonces, el desarrollo de la persona en el sentido holístico, yo creo que no tenemos tecnología para que la persona crezca como persona con todas sus dimensiones utilizando solamente cosas de teleenseñanza, como si dijéramos, ¿no? Entonces, yo creo que las tres patas del riesgo las colocaría más o menos. Bueno, lo voy a resumir en dos. Más que riesgo, son dos desafíos que tenemos hoy en día. El primero tiene que ver con la capacitación docente, el que nuestros profesores estén preparados para todo esto que se viene, ¿no? Para el futuro, que es el eje de acá del encuentro. Muchas veces tenemos algunos alumnos o estudiantes que saben mucho más que los docentes, entonces el trabajo cooperativo creo que es un desafío a trabajar hoy en día más que todo en la secundaria.
Y el otro, coincido con el último eje tuyo, que es el tema de lo emocional. Hoy en día en la escuela secundaria, no sé cómo está acá la situación en España, pero creo que es muy parecida, en Argentina estamos muy preocupados por lo emocional y por la salud mental de nuestros alumnos, ¿no? O sea, la parte tecnológica me parece espectacular, nos salvó de la pandemia, nos ayudó un montón, pero hoy en día en nuestras escuelas estamos viviendo donde tenemos alumnos en época de post-pandemia, que cuando hablamos de educación han aumentado los casos de depresión, de fobia, de pánico, etc. Entonces, bueno, si relacionamos todo, esto de las nuevas tecnologías es muy importante, pero vamos a poner foco también, y un desafío para el futuro y para la educación, es este tema de lo emocional, ¿no? O sea, el acompañar al alumno, el formar a nuestros docentes y el darle herramientas a nuestros estudiantes para salir adelante en esta post-pandemia de estos 2 años que hubo como un paréntesis, y en la sociabilización o en lo de la persona, como decía, creo que es muy importante. Así que esos dos son los desafíos que estamos trabajando ahora. Perfecto. Lo bueno es que me hacen el trabajo más fácil porque me sacaron un montón de preguntas, así que... Pero bueno, siguiendo un poco el tema que estaban diciendo recién con respecto a los riesgos y los desafíos, y pensando en que hay una especie de, digamos, de tendencia o de euforia o de moda, ¿sí? No sé cómo llamarlo, con respecto al tema del teletrabajo, la cuestión remota, la educación a distancia. Estaría bueno también un poco ver cuál es la visión que tienen ustedes con respecto a qué es, digamos, transformación digital en el aula, en la universidad, en la secundaria. O sea, qué es la educación a distancia, porque ya es como que hay está muy difuso. Sí, educación a distancia, que veo un contenido, consumo un contenido en YouTube, un tutorial en YouTube, ya con eso tengo la posibilidad de aprender algo, pero ese aprendizaje, ¿por quién está validado? ¿Quién está detrás del emisor, de ese formador? ¿Sí? ¿Quién es esa persona? Ahora en TikTok circulan en diferentes redes un chico de Estados Unidos, un muchacho, digamos, llamando a crear universidades privadas para competir con las universidades, o sea, monouniversidades, digamos, no sé cómo llamarlo, donde poder competir contra las universidades como Harvard, Stanford, la UBA, la UPC. Es decir, hay como, y todo eso se compra. Es decir, TikTok, sabemos la influencia que tiene, bueno, las redes, como pasa con los cuchillos, puede ser algo bueno o algo malo, pero hay toda una tendencia a, digamos, digitalizar hasta ese espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven desde el lado de la universidad y del lado de la secundaria? Bueno, yo creo que este tema que estás sacando tú a la luz es un tema que va mucho más allá del proceso docente, mucho más. Tiene que ver con cómo se crean los contenidos en las redes, ¿no? O sea, nosotros, cuando aparece Internet, es una gran revolución tecnológica, porque hasta el momento que había aparecido Internet, el conocimiento se crea circunspecto en las academias y se propaga de forma totalmente controlada, o sea, incluso mediada por los gobiernos, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, hay alguien en algún lugar que decide lo que se hace público, lo que se presenta en un aula, lo que se presenta en una conferencia, lo que se da en una noticia de la tele, ¿no? Y de repente nos ponen a disposición una herramienta donde la señora Pepa, vecina de no sé qué, que tiene formación la que sea, coge una cosa que lleva en el bolsillo, genera un contenido, le da el ok y esto llega a todo el mundo, ¿no? Entonces una puede decir, ay, mira, hoy estoy contenta porque llueve, y otro decide que hace un artículo que discute la teoría de la relatividad y también nos llega al mismo bolsillo, que no tenemos que ir a ningún sitio a buscarlo, ¿no? Entonces, esta democratización de la circulación de contenido tiene muchas ventajas, evidentemente, porque es una lucha enorme contra las censuras y las manipulaciones y estas cosas. Pero la contrapartida que tiene es que como nadie verifica lo que hay, tampoco hemos desarrollado mecanismos que nos permitan a los usuarios entender qué contenidos son de fiar y están verificados y son correctos y son fiables y cuáles no. Y además tenemos encima todo este otro rollo de los fakes, ¿no? Que ahora me cogen a mí, un discurso que se ha inventado no sé quién en no sé qué sitio, y hacen un vídeo conmigo, ¿no? Diciendo una cosa que yo nunca he dicho, o hacen un vídeo, aparte de una foto mía, hacen un vídeo pornográfico con mi persona sin que yo me entere, ¿no? Entonces todo esto es
un debate que va mucho más allá de la universidad, pero que es en el que todas estas cosas del teletrabajo, de la teleeducación y de la teleformación es en el entorno donde se está insertando, ¿no? Entonces, para mí hace falta que el usuario desarrolle criterios personales para distinguir lo que es un contenido validado de lo que es un contenido que ha colgado PP, ¿no? Y que bueno, tú te lo puedes mirar, pero si está en contradicción con los profesionales del asunto, pues a lo mejor le tienes que quitar credibilidad, ¿no? Entonces, esto es uno. Y la otra es que efectivamente nosotros a partir de esta pandemia hemos acelerado muchísimo un proceso que debería de ser de transformación digital, pero en realidad está siendo de digitalización pura y dura y nos está llevando a problemas que vamos a tener que resolver, ¿no? O sea, cuando tú te vas al mundo digital, no puedes hacer una réplica exacta del proceso presencial en informática, porque no es así como evolucionan las cosas. Entonces, a veces cuando te vas al digital tienes que repensar el proceso, tienes que cambiar el orden en el que presentas las cosas, tienes que estar pensando en una serie de condiciones de contexto que no son las de un aula, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una discusión que nosotros hemos tenido mucho, ¿no? Yo lo que más miedo me da a mí personalmente son las clases híbridas. Porque yo, para retener la atención de mis alumnos en la red, utilizo unos recursos que no son los que necesito para retener la atención de mis alumnos en el aula. Entonces, si tengo la mitad allí y la mitad aquí, siempre tengo una mitad perdida, ¿no? Entonces, esto no sabemos todavía cómo compaginar lo que tú necesitas para interactuar en red con lo que tú haces para interactuar en persona a la vez, ¿no? Entonces ahí, bueno, se están produciendo situaciones en las que, bueno, parece que cojo mis apuntes, los pongo en un drive, ¿no? Y abro la videoconferencia, suelto el rollo que soltaba en clase, como no tengo pizarra, pues voy escribiendo allí en el no sé qué y echo la clase. Pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces sí que cuando tú te vas al mundo digital, el tipo de interacción que tienes que tener con los estudiantes es diferente y todo el proceso docente se tiene como que repensar, ¿no? Se puede hacer, y de hecho hay cursos online que son buenísimos, justamente porque están utilizando otros recursos que no son los habituales. Entonces ahí yo creo que al docente hay que formarlo, al alumno también en el uso de herramientas digitales, pero sobre todo el proceso tiene que transformarse desde la concepción, ¿no? Que tú pillas lo que ya tenías y el examen, ¿no? Pues ahora antes hacía un examen de test en papel, ahora lo subo. Pues no, porque como sabes que aquello no se lo están pasando por WhatsApp, ¿no? Entonces, todo se tiene que pensar desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando las grandes tecnológicas dan estos certificados de conocimientos en las herramientas de Amazon, estas cosas, las personas que se certifican pasan exámenes, y los exámenes los pasa la central de Amazon y tú estás en tu casa, ¿no? Entonces ellos tienen todos unos sistemas de ciberseguridad donde tú antes de examinar pasas con una cámara, ellos exploran el espacio donde tú estás, te blindan para que no tengas conexión inalámbrica, no sé qué, y están seguros que estás haciendo el examen tú, ¿no? Claro, la escuela no ha hecho nada de todo esto, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿la enseñanza digital tiene que pasar necesariamente por examinar a la gente o tenemos otra manera de evaluar el aprendizaje que no es un examen tradicional, ¿no? Esta también sería otra variable a tener en cuenta. Bueno, en secundaria venimos de un sistema que es totalmente estructurado y es difícil entonces trabajar este tema. Por lo tanto, coincido con el tema de la transformación, ¿no? Tiene que haber un punto en el cual, por ejemplo, en el caso de Argentina o en Mendoza, se cambió todo el sistema educativo y el sistema de evaluación, que se denomina evaluación formativa, que tienen que ver, bueno, cuáles son los intereses del alumno, cuál va a ser la forma de evaluarlo, que ya no es la tradicional, que es la que hablabas recién, sino otro tipo de evaluación que tiene que ver sobre todo con poner foco en el alumno, ¿no? Vuelvo a repetir, el tema de la creatividad y el tema de la innovación creo que tienen que ser ejes hoy en día para el futuro y sobre todo centrarnos en la capacitación sobre todo de los profesionales, ¿no? De los docentes. Para nosotros tenemos hoy en día estudiantes que son grandes, por eso lo que viene después me interesa mucho, porque nuestros estudiantes son grandes. Perdón. Ahora sí. Sí. Nuestros estudiantes
Un problema de tecnología tenemos. Nuestros estudiantes son grandes consumidores de todo lo que es las nuevas tecnologías, pero hoy en día también se transforman en grandes productores, ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que tiene que ser el eje que tiene que tomar el docente para poder educar y basarse en el aprendizaje. Hola, te escucho bien. Bueno, súper interesante. Y con respecto a la teoría de la relatividad, yo, digamos, nos seguimos con una biotecnóloga que soy amiga, y ella puso un tweet diciendo de que, interesantísimo, la seguían 1000 personas, puso un tweet diciendo de que no podía entender cómo una doctora, una persona que estaba doctorando en ciencias, cuestionaba, digamos, la ciencia, es decir, que no entendía de que esto era un proceso científico que iba a investigar y tal. Y puso eso, y a sorpresa de ella tuvo más de 25.000 retweets cuestionando lo que era la ciencia. O sea, inclusive cuestionando la teoría de la relatividad, que no se puede cuestionar y tal. O sea, me pareció súper interesante ese tweet, porque me escribe por privado y me dice: Ricardo, no puedo creer lo que está pasando. O sea, ya la gente está poniendo en cuestión lo que es ciencia. Entonces había un debate sobre lo que era ciencia. Entonces, interesante esto digamos, de cómo las personas no utilizan o no utilizamos el criterio para poder diferenciar entre un terraplanista, si uno dice que la Tierra es plana, y que está pasando, ¿no? Así que un poco, digamos, al hilo de esto, y ya, digamos, para finalizar esta primera fase, para dejar un mensaje más esperanzador, qué tips, qué herramientas o metodologías, ¿sí? o modelos están utilizando o van a empezar a utilizar, ¿sí? para poder mejorar los procesos de aprendizaje en función de esto que veníamos hablando, ¿no? Venimos de una universidad o una secundaria no tecnologizada, ¿sí? o con un concepto de digitalización que no es muy etéreo, no sabemos qué era. Ahora ya tenemos un poco más claro, y ya pasaron 2 años, ya la pandemia, ya nadie se acuerda ni qué es el COVID, nadie. Entonces, ¿en qué punto estamos y hacia dónde creen que, acá hay que mojarse un poco, ¿no? ¿Hacia dónde creen que vamos a ir, ¿no? Luego el debate se va a completar con los 3 ponentes que faltan. Bueno, yo saco la bola de cristal, ¿no? Y me invento. No. Bueno, yo diría que en lo que es la parte específica de educación, como si dijéramos, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial en particular es una de las áreas de la tecnología que puede hacer cambiar más rápidamente todo este proceso de transformación digital de la educación, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que hacemos en inteligencia artificial que pueden tener, si se usan bien, pueden tener una inserción muy poderosa dentro de lo que es la mejora de los procesos de aprendizaje en las escuelas, ¿no? Uno son las gamificaciones, que vosotros ya lo habéis incorporado, lo conocéis, y que efectivamente permite que los niños a distintos ritmos puedan aprender cosas difíciles, pues mejor y más deprisa y divirtiéndose más y no sé qué. Y esto naturalmente cambia, si te vuelves al aula, cambia totalmente la dinámica de una aula, ¿no? Otra cosa que se trabaja, quizá no tanto en primaria o en secundaria, pero ya sí a niveles más elevados, son lo que se llaman los simuladores, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en ciertos cursos de enfermería, por ejemplo, la gente ya no va a hacer autopsias a la morgue, ¿no? Sino que tienen unos simuladores electrónicos que son herramientas de inteligencia artificial donde ellos hacen la autopsia y allí pues está viendo si la incisión es la que es o no es o no sé qué, ¿no? Y es lo mismo que hacen los entrenadores de vuelo, ¿no? Por tanto, toda la parte de simulación que también se utiliza, por ejemplo, para ver si la gente hace ejercicios físicos en rehabilitación correctamente y que podrían servir para una clase de gimnasia, ¿no? Y por otro lado tendríamos toda la parte de cómo aprovechamos bien todo el conocimiento, todos los datos que vamos recogiendo del alumno a lo largo de todo este recorrido docente que puede servir para la personalización, ¿no? Es decir, me imagino muy fácilmente que con todos los datos de un estudiante en un momento dado, el orientador que le tiene que ayudar a decidir qué vocación y si se va a la universidad o se va a no sé qué o se va a no sé cuántos, pudiera tener un asistente inteligente, no que trabaja solamente con la impresión del profe
ya está sesgado porque la mayor parte de los profesores son de letras, ¿no? Entonces casi nunca recomiendan hacer ingeniería, por ejemplo, ¿no? Pero si tú tienes un asistente inteligente que conoce el perfil del estudiante y te puede decir, pues este nene seguramente funcionará muy bien aquí o allí o no sé qué, no sé cuántos, esta orientación podría venir enriquecida por estos asistentes que utilizan la propia información del sistema para tener un perfil más global de lo que es la vocación del estudiante o la capacidad del estudiante, ¿no? Y esto además, en este momento ya se está empezando a utilizar para hacer itinerarios formativos, ¿no? O sea, tú te vas a pensar... ¿Sí? ¿Se oye? Quieren que le maltrate. Te vas a estos programas formativos que son más amplios, que son a lo mejor ya más elevados, ¿no? Y donde hay muchísimas asignaturas optativas, ¿no? Y entonces, en función de tus intereses, de tu perfil, de tus capacidades y de tu histórico, pues puede muy bien ser que la inteligencia artificial te asista y te diga, mira, yo si estuviera en tu situación iría por aquí no vayas porque te vas a estrellar aquí, 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 ¿no? Entonces, yo creo que estas son tres líneas donde seguramente en los próximos años vamos a trabajar y vamos a ver cosas más integradas que están bastante cerca, ¿eh? O sea, esto no es mucha ciencia ficción, son cosas que yo creo que se harán rápidamente. Bueno, nosotros en secundaria creo lo voy a resumir en una sola línea, que es el tema del trabajo en redes. Creo que eso es lo importante. A veces la escuela secundaria está como aislada de muchas cosas, entonces tenemos como escuela salir a buscar esto que da las empresas, que da el ámbito privado, que da las universidades. Entonces eso con el trabajo en redes creo que es importante para la formación de nuestros alumnos para su futuro. Y nosotros también implementamos todo lo que es prácticas profesionales, ¿no? Que es que el alumno en los últimos años haga una práctica en lo laboral, que es donde eso le permite adquirir también todas estas habilidades que necesita para el mundo laboral o para el día de mañana nuestros alumnos. Bueno, perfecto. Me parece súper interesante y vamos a seguir después. Así que nada, ahora me les pido un aplauso a Claudia Marina. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta que quieran? Ahí va, vale. La tecnología acá nos está traicionando un poco. O sea, mucha tecnología, pero... Hola, bueno, yo quería preguntar a nivel de educación infantil y primaria, ¿no? Porque a veces estamos llenando nuestras aulas de tecnología, pero también oímos, ¿no?, que los grandes pensadores tecnólogos llevan a sus hijos a colegios que precisamente no tienen tecnología. Y por tanto, ¿cómo pensáis vosotros que los maestros de educación infantil y primaria tenemos que trabajar, ¿vale? ¿Quién toma la palabra? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Natalia. Natalia, gracias Natalia. ¿Sos docente, sos profesora? ¿De primaria o de inicial? Primaria. Sí, yo creo que hay dos ejes importantes o dos desafíos, como estamos hablando, que es primero el prepararse, el profesionalizarse en este tema, y el segundo es animarse a utilizarlo. Yo creo que eso es importante en la aplicación para tener, digamos, buenos resultados el día de mañana. Yo hablo ¿Cómo? de alumnos, ¿eh? No como... no como docente. Mira. Como o sea, los niños, ¿qué necesidades tienen? ¿Realmente es bueno avanzar todo? ¿O ya hay otros elementos que se tienen que trabajar, ¿no? Que decíamos que hay cosas que el contacto físico tal vez es más importante que ahora una. Yo que no soy pedagoga, ¿no? Pero sí que veo que estamos en este cambio de paradigma social, estamos en este momento de transformación digital, caminamos hacia una cosa que las Naciones Unidas han declarado que ya está aquí, que es la sociedad digital, y esto no lo vamos a parar, ¿vale? O sea, nosotros, yo creo que tenemos que plantear la escuela desde ya como el entorno donde vamos a formar personas que se podrán desenvolver exitosamente en el mundo y van a insertarse en un mundo que será digital, o sí, ¿no? Por tanto,
nosotros desde la estrategia catalana y desde los foros de científicos del ámbito de la IA estamos muy preocupados porque pensamos que hay una cosa que se llama el pensamiento computacional, que es un tipo de pensamiento, que no es el pensamiento analógico, que no es el pensamiento organizacional, es otra dimensión del pensamiento. Se tiene que trabajar en las escuelas cuanto antes mejor, porque es un tipo de estructura mental que se desarrolla cuando el niño es pequeño, muy fácilmente, y cuando la persona es más mayor, bueno, todos lo vemos, ¿no? La diferencia que hay entre un nativo digital y nosotros, y la relación que tenemos nosotros con la tecnología, que no somos nativos digitales, vemos la diferencia, ¿no? Por tanto, para nosotros sería fundamental que los programas educativos ya desde la primaria abordaran herramientas para desarrollar el pensamiento computacional en los niños. Esto se puede hacer jugando con robots o no, ¿vale? Pero la dimensión pensamiento computacional sería muy, muy, muy conveniente que se trabajara en la escuela desde muy pequeño para que la persona adulta se pueda desarrollar en un entorno digital con normalidad. Todos estamos viviendo en este momento el drama de la brecha digital de las personas mayores, ¿no? Entonces, esto no es nada más que el caso extremo de lo que pasa con un mundo que crece hacia la digitalización de forma vertiginosa e imparable y donde ninguno de nosotros podemos hacer nada por pararlo, con una sociedad que no se está formando a la par de este desarrollo, ¿no? Entonces, es muy importante que los pequeños tengan esta capacidad de pensamiento computacional y nosotros, de hecho, hablamos con los departamentos de enseñanza, de educación, para que se modifiquen los planes de estudio en primaria, para que se empiecen a trabajar estas habilidades. No nos metemos tanto, porque de hecho no es así, ¿no? O sea, no es imprescindible que para tú tener pensamiento computacional te pongan un ordenador con 2 años. No, pero sí que hay que trabajar la competencia. Entonces aquí nosotros sí que estamos insistiendo mucho en que los departamentos de educación se planteen este reto y modifiquen los planes de estudio de las educaciones primarias y secundarias para incorporar esto, porque realmente el mundo va donde va. Nosotros como ciudadanos también podemos dirigir un poco cómo esto evoluciona, ¿no? O sea, ahora ha venido un día un señor y nos ha dicho, todos a Meta, ¿no? Y bueno, si ahora todos dijéramos, pues a Meta no vamos, Meta duraría 2 minutos y medio, porque Meta está allí y durará porque habrá business, y si la gente no va a consumir a Meta, Meta no generará business. Por tanto, también nosotros como ciudadanos también tenemos un papel que jugar en cómo dibujamos esta sociedad digital del futuro, ¿no? Pero con Meta o sin Meta, la digitalización avanza y esto no lo vamos a poder parar. Entonces, mejor que nuestros niños sean ciudadanos digitales del día de mañana, ¿no? Y en este sentido tú hablas muy insistentemente de la formación en competencias digitales del profesorado, que me parece fundamental. Y nosotros, por ejemplo, desde la Estrategia Catalana de Inteligencia Artificial hemos tenido esta dimensión social muy sobre la mesa, hasta el punto de que el gobierno nos encargó el desarrollo de un curso gratuito de cultura general de la inteligencia artificial para capacitar al ciudadano, que se lanzó el 17 de mayo, que es totalmente gratuito, que todo el mundo que quiera lo puede cursar y que está en una web que se llama ciutadania.cat, ¿no? Entonces, sí que nos parece a nosotros que sí, que la gente, o sea, si vamos a tener que convivir con tecnología, mejor nos sabemos entender con ella desde la seguridad de que sabemos lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, hola, ¿despertamos? Ahí va. Bueno, gracias. Los invito a un aplauso de vuelta, los invito a pasar ahí aquí abajo nomás, no se vayan. Bueno, ahora, siguiendo con EduTech, voy a llamar a Leo Jiménez, al que arriba no sé conmigo. Bueno, Leo es el CEO y fundador de Go4Click, además es un entusiasta y promotor del aprendizaje online, así que el que creó un software. Nos pareció interesante primero hacer una entrevista con Claudio Carina para ver la parte más académica, cómo está el ecosistema, como vimos recién, que hay todavía más cosas para ver. Y luego trabajar con 3 startups que están trabajando con tecnología y educación en diferentes segmentos, como el caso de Go4Click,
Después también va a estar Gemma, que está con App Delivery, y Calypso con Multiple Calls, ¿sí? Ya los van a escuchar, y acá nos vamos a hacer una entrevista. La idea es que cada uno de ellos puedan presentar la startup y luego sumarnos a un panel final con los 5 para ya, digamos, cambiar el mundo y ver hacia dónde va la educación, ¿no, Leo? Así que bueno, lo dejo con Leo, que va a hacer la presentación, yo te ayudo aquí. Tranquilo el desafío, esto de cambiar el mundo, arrancamos tranquilo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a los organizadores, la verdad que es un placer siempre colaborar con este tipo de iniciativas e intentar sensibilizar cada uno desde nuestro rol a la ciudadanía en general. Al final la educación es algo que nos atraviesa a todos y nos interpela también. Yo soy Leo Jiménez, soy el CEO y cofundador del proyecto Go for Click, y siempre que me toca presentarlo digo que terminé la universidad a pesar de la universidad, y ese fue el motivo principal por el cual lancé Go for Click. Así no me sentaba solo a quejarme. Go for Click es, ahora lo vamos a ver presentado, pero es una plataforma social de aprendizaje que justamente entiende la problemática de las nuevas generaciones. Creo que a veces cuando hablamos de tecnología pareciera que nos metemos en un cubículo que nos aísla de otros, y cuando hablamos de educación de pronto pensamos a otros. En mi cabeza eso no estaba así de disgregado. Para mí la tecnología nos acercaba a otros, y lo vemos en las redes sociales. O sea, era bastante evidente para mí que se podía utilizar un vehículo de interacción social como fuente de aprendizaje. Así que, bueno, rápidamente intentaré presentar Go for Click. El origen también es importante decirlo, estaba pensado para las universidades, hasta que me encontré con las universidades. Acá estamos con las empresas, muy contentos. Básicamente, como decíamos, ¿no? Pensamos la tecnología como un vehículo para formar individuos lo más aislados posibles, si puede ser bien aislados. Y después lo que nos pasa es que al final del camino les pedimos que sean real team players, ¿ok? Que sepan jugar en equipo, que sepan colaborar, co-crear. ¿Y cuándo te lo enseñaron, no? Nunca. Entonces identificamos esta problemática que había en las empresas, que había un uso muy pobre de modelos de formación separatistas, que había un costo de oportunidad, porque según el Foro Económico Mundial el 50% de las personas nos vamos a tener que formar de aquí a pocos años, y que había una pérdida enorme de dinero alrededor de eso. Después de 15 años de consultoría y de formación, que al final es la base por lo cual surge Go for Click, me di cuenta que hablamos mucho de saber, pero muy poco de saber hacer, de entrenar habilidades. Y es ahí donde para mí habita el gap principal o el problema principal de la educación. Disponibilizamos contenido, conocimiento, creyendo que la persona al verlo, al tener contacto con el contenido, va a saber hacer. Y siempre pongo el mismo ejemplo por ser argentino y futbolero. Es como enseñarle a Messi a jugar al fútbol con un video. ¿Se lo imaginan? No. Tiene que probar, tiene que entrenar, tiene que equivocarse y mejorar. Y eso fue algo que a mí particularmente siempre me interpeló y me motivó, y enfocarme en la transferencia, en el pasar de saber al saber hacer. Esta pantalla es una pantalla que no dice nada, es nuestra app, como es ágil, cool y fácil, que voy a poner, imagínense, así que pasala. Básicamente yo tenía la hipótesis de que las personas nos íbamos a enganchar más con los procesos formativos si conocíamos a nuestros compañeros en lo digital. Acuérdense que lo digital nos dijeron que es por un carril lo más aislado posible. Entonces yo digo, si sé quién es mi compañero y puedo interactuar y puedo colaborar con él y puedo saber de dónde viene, su background, etc., capaz que me engancha más el propio proceso de aprendizaje. Pero nunca imaginamos el resultado, digamos, nunca imaginamos que iba a ser tan fuerte el resultado. Hace poquito hicimos un corte de datos duros que arroja la plataforma, y en nuestra plataforma cada participante genera 40 interacciones por curso. Interacciones no es ver un video, interacciones es interaccionar con otro ser humano del otro lado de la computadora, y eso generaba niveles de engagement o de participación muy altos. ¿Pasa?
básicamente esto, ¿no? Que es una plataforma social de aprendizaje que entiende la interacción como un vehículo y fuente de motivación y entusiasmo, que tiene ahí unas particularidades. No nos pensamos como algo aislado, sino que nos integramos con distintas herramientas ya existentes, basándonos en esto de la gamificación. Tenemos una metodología que es, lo que yo intenté fue transferir a la tecnología una metodología didáctica, que es el aprendizaje a través de retos, desafiar a los participantes a que resuelvan cosas, porque me parecía que el contenido, y acá no me tiren con nada, es solo una idea, me parecía que el contenido cada vez más se les parecía un commodity. Empresas como Wharton ya tienen la mitad o más de sus contenidos gratuitos. Quiero decir, contenido, ¿para qué voy a enseñar yo liderazgo si está Goleman, que es el number one, disponible para todos, digamos, ¿no? Veía eso yo, contenido, poco valor había ahí en el contenido, pero sin hacer buenas preguntas para generar buenos debates y guiar esos debates y curar esos Goleman, ¿no? Hoy hablábamos, ¿quién cura? ¿Dale? Bueno, tuvimos un crecimiento bastante orgánico durante estos 2 años y creo que no dice más nada. Ahí está bien. Así que bueno, nada, esto es aprendizaje social, gamificación para interpelar las nuevas generaciones, que es lo que entiendo, lo que más los motiva a la hora de aprender, ¿no? Aprender con otros. Y una última reflexión. Un día un profe me dijo, si yo hubiese conocido tu herramienta, mis alumnos no se hubiesen perdido la oportunidad de aprender de una persona, lo dijeron ni bien empezaba el evento, ¿no? Que un participante sabía más que yo de un tema, pero solo yo me enteré. ¿Por qué? Porque el e-learning fue pensado, desarrollado y evolucionó en una dirección separatista, no hay un encuentro con otros, pero eso agrega otro debate, y ya con esto cierro, que es entender que durante mucho tiempo el conocimiento fue fuente de poder, y la descentralización del conocimiento es la descentralización del poder también, ¿no? Y hay que digerir eso a nivel sistema, y bueno, acá estamos nosotros para empujar o aportar este granito de arena. Muchas gracias. Gracias, Leo. Vital. Bueno, vamos, sí, después hacemos debate y hacemos las preguntas al final. Así que ahora vamos a pasar a escuchar el caso de Calixto, ¿sí? Que es Multiple College. Para Calixto, que ahora te agrego. ¿Sí? Hola, buenas. Calixto, mucho gusto. Quiero empezar con una pregunta. ¿Quién sabe qué es la motivación intrínseca? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la motivación intrínseca? Ahí va, ¿la? Sí, tú, la motivación que viene de adentro, la automotivación. Mira, te ganaste un chocolate, muy bien, gracias por responder. Ahora, ¿quién sabe qué es la motivación extrínseca? ¿Quién sabe? Ahora quieren responder todos, ¿no? Sí, obvio. Ahí va, perdón. La motivación extrínseca, ¿qué es? Ahora quieren responder todos. ¿Qué es? Exactamente, lo que acabamos de hacer. Muy bien, ahí va. Vengo para el fondo después. Entonces, ¿y qué es la comunicación bidireccional? ¿Qué hablamos cuando hablamos de comunicación bidireccional? Me quedan, ¿eh? Entre dos. ¿Quién lo dijo? Va otro. ¿Quién lo dijo? Vamos, cuidado, que no se muera nadie. Bueno, hace un rato Karina nos decía que no era lo mismo formar en persona que formar en remoto. Y no es lo mismo formar niños que formar adultos. ¿Qué hacemos en Multiply College, en Multiply School? Formación para adultos, donde se encuentra la motivación intrínseca con la extrínseca y donde hay comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque ya no somos peques. Nadie nos puede decir, ve a la escuela y hazlo. Nos tiene que motivar. La pasta que vamos a ganar, cómo vamos a mejorar la carrera, cómo vamos a mejorar conocimientos si es intrínseca, pero qué más me vendrá a mí. Entonces, nosotros empezamos con formación B2B, formando empresas, donde era muy difícil motivar a alguien que lo mandan a la empresa y le dicen, bueno, ponte a estudiar y hazlo porque te manda la empresa. Entonces empezamos a ver una metodología de formación que era esto, bueno, bidireccional, cámara prendida, más allá de la gamificación que se obtiene con plataformas como Go4Click, respondes bien las preguntas de final y te mandamos el globo a casa, cosillas que digas, bueno, sí, nuestro esquema es formación efectiva, entretenida y actualizada,
porque mi socio no me dejó ponerle como yo quería, que era estudiar ya no puede ser un coñazo. Pero ese hubiera sido mi logo de verdad, porque estudiar ya no puede ser un coñazo y menos para los adultos. Y como dijo Lea recién, vamos a tener que seguir haciéndolo toda la vida, o la mitad de nosotros mínimo. Entonces, imagínense la mitad de la vida con un coñazo, justo ahora que tenemos buena medicina, aviones, tú ni me vas a... No, por lo menos estudiar hay que pasarlo bien. ¿Qué pasó? Pasemos, tranquilo. Empezamos este año, hasta ahora formábamos a empresas, y nos pasó que, a ver, me quedan todavía, ¿quién? Me queda el último. ¿Sí? No, vamos, mirá cómo lo donó. Vamos con dos. Uno para, ¿quién está contento con su trabajo actual? ¿Quién dice, me mola mi trabajo, mi carrera? Ahí al fondo. Tenés que venir a buscarlo, no puedo irme del video. ¿Segura? Mirá que no dura. Mirá, se lo paso a Ernesto y Ernesto te lo hace llegar. Tú estás contenta con tu trabajo. Bien. ¿Y quién no está contento con su trabajo o con lo que gana? Gracias por invitarnos igual, campeón. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros queremos cambiar de carrera, muchos de nosotros buscamos un cambio, muchos de nosotros buscamos mejorar nuestro estado, lo que hacemos, ¿sí? Y Lea, tú trabajas en tecnología, ¿sabes programar? Ni de coño. Bueno, perfecto. Yo también, yo trabajo en tecnología y a mí trabajar en tecnología me cambió la vida. Me cambió la vida, empecé a trabajar en sitios mucho más chulos, en sitios donde había una empleabilidad donde me cuidaban más, en empresas que estaban guay, en proyectos que me motivaban y no sé escribir una puta línea de código, pero amo trabajar en tecnología. Trabajé desde el lado de ventas, desde el lado de manejo de proyectos y nos dimos cuenta que existen muchas carreras para trabajar en tecnología y no todo en tecnología es programación. Hay mucha gente que trabaja en tecnología y que la tecnología la necesita, como es en el caso de las ventas. Y a ver, me levanta la mano el que conoce a Ironhack aquí en España. ¿Alguien? No, ninguno. Henry en Argentina, para los argentinos. Bien, ahí va. Ahí va, perfecto. Son modelos de acuerdo de pago a éxito, donde a ti te forman en 3 meses, 4 meses, 5 meses, rollo súper intensivo, tienes que pelarte el culo estudiando, pero no te vamos a cobrar hasta que no consigas un trabajo que te pague más que el que tenías. Ahí va, me está mirando así, ¿dónde está la trampa? No, ninguna. Nosotros cobramos, pero ¿qué pasa? Te pedimos que hagas de 2 a 3 horas por día, en vivo, online, así, cámara prendida, bidireccional. Está prohibido preguntar, ¿alguien no entendió? No, es que Karina, ¿entendiste? Sí, me explica lo que dije entonces. Y pum, interacción forzada, la gente aprende interactuando. Entrenamos los hard skills, los duros, el aprender a usar las herramientas, el software, eso que nos acerca más a los nativos digitales que ya nos están pasando con TikTok por encima. Y también los soft skills, cómo vas a trabajar en equipo, cómo vas a ser una persona que no quiera matar a tus compañeros, cómo no harás de mi equipo de ventas un nido de víboras que a veces sucede, cómo trabajas, los soft skills. Una atrás, me pasaste, ahí vamos, te gradúas del curso, viene la que sigue, te ayudamos a conseguir el trabajo y voilà, pagas en 30 cuotas cuando ganás más de lo que ganabas antes. No reinventamos la rueda, esto ya existía, solo que existía en programación. Y nos dimos cuenta un día desde la escuela que las empresas nos decían, quiero formar más gente en estos puestos de tecnología, en Sales Development, en Business Development, pero no tengo gente para formar, me falta gente. ¿Y si le formamos a la gente? Entonces, nuestro modelo que empieza como B2B, hoy busca acercar gente a la tecnología, la misma, o sea, hay empresas muy conocidas que lo hacen, aquí en España está Ironhack, o sea, hay muchísimas, Assembler School, ya lo hacían, pero muy de nicho de programación. Y a mí, por ejemplo, la cabeza para programar no me da y no me va a dar nunca. Pero no lo digo mal, o sea, me considero inteligente para otras cosas, traigo chocolates, capto la atención, pero no para programar, no me da. Entonces, consideramos que hay muchísima gente que quiere insertarse en el mundo tecnológico, ganar sus skills para ser un activo tecnológico. Estas empresas que tienen 1000 programadores, que construyen un producto y ¿quién lo vende? Ajá, voilà, un vendedor que sabe tecnología. Entonces, nuestro objetivo es acercar a la gente a los trabajos de tecnología, a esos donde la empleabilidad es más apreciada, donde la persona no es un activo, sino que es un ser humano que le suma a la empresa, donde puedes trabajar alineado a misión, visión o valores, sin necesidad de que aprendas a programar. Aprende a vender, a implementar y hacer todas esas cosas que hoy también se piden. Ya está, es eso, no mucho más. Me encantó, Calixto, gracias por el chocolate, sí, muy bueno. Bueno, la idea también de que esté Go for Click, de que esté también el caso de Multiple College, es ver diferentes enfoques, diferentes herramientas y metodologías para poder tener éxito en el proceso de aprendizaje. Lo que están haciendo de Multiple College es brutal y es tal cual lo que dice Cali, que es se piensa la tecnología, trabajar en tecnología como algo que solamente hay que saber programar. Y evidentemente hay todo un ecosistema alrededor que requiere de otros skills. Así que felicitaciones, chicos. Y vamos con la presentación de
Gemma, que acá está. Ahora la presento, denme un segundo que tengo que... ¿Dónde está? ¿Ah? Dame un segundo, Gemma. Vale. Bueno, Gemma, ahí, por favor. Bueno, le doy el paso a Gemma, que sería ya la startup que está más vinculada a la gamificación con la educación de niños, ¿sí? Que es Diversity Apps. Así que ahí tenemos como 3 enfoques muy interesantes conectados con la primera etapa, con la primera fase del evento, que luego, cuando termine Gemma con su startup, con su explicación, hacemos, pasamos los 5 y hacemos ya las preguntas para cambiar el mundo como decíamos antes. Así que gracias, Gemma, por tu tiempo. Gracias, Ricardo. Bueno, Calixto me lo ha puesto difícil para captar la atención, pero bueno, yo os voy a pedir un favor. Por favor, cerrar los ojos. Ya sé que todo el mundo se está mirando, pero estáis de cara aquí, solo os veo yo. Por favor, cerrar los ojos, pensar en vuestra carrera, en vuestros estudios. Estamos en un evento de EduTech. Pensad en vuestros estudios, vuestra carrera, vuestra infancia, en la escuela. Bien, y ahora pensad si habríais llegado donde estáis aquí, maestros, ponentes, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en comunicación, si no hubierais aprendido a leer. ¿Estaríamos aquí hoy si ninguno de nosotros hubiera aprendido a leer? Sin duda no, ¿no? Podéis abrir los ojos, gracias, porque veo que os habéis puesto mucho en el papel. Espero que os hayáis podido visualizar a vosotros sin haber aprendido nunca a leer. Bien, como decía Víctor Hugo, aprender a leer es encender un fuego. Y yo, antes de explicaros lo que hacemos nosotros, os voy a poner en contexto. Mirad, en España, bueno, en el mundo entero, el 3% aproximadamente de los niños tienen alguna discapacidad intelectual. En España son 77.000 niños. Y en los países de habla hispana, solo de habla hispana, 1.850.000 menores entre 4 y 12 años en edad de primaria con una discapacidad intelectual. Según un estudio de UNICEF, cualquier discapacidad sensorial, motriz o cognitiva ya son 140.000 en España. ¿De acuerdo? Y si aquí estamos hablando de discapacidades reconocidas, los maestros lo sabéis, si aquí añadimos TDA, dislexias, TEA sin discapacidad, etcétera, 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 y cada vez son más. ¿Vale? Entonces yo quería explicaros esto para poneros en un contexto que muchas veces, si no lo vivimos en primera persona o no estáis en un proyecto tan maravilloso como el de Diversity Apps, no lo conocéis. Entonces, dicho esto, ahora sí, ¿qué hacemos nosotros para intentar mejorar la inclusión educativa de estos niños? Lo primero, arrancar por la base, aprender a leer. La lectura es la base del conocimiento, pero además es una potente herramienta de estimulación cognitiva ya en sí mismo, el mismo proceso de aprendizaje de lectura y el mismo proceso de lectura. Por lo tanto, nosotros en Diversity Apps hemos creado Yo También Leo, una aplicación que facilita el proceso de aprendizaje de la lectura a los niños con discapacidad intelectual. ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos atrás. ¿Cómo lo hacemos? Con una metodología que funciona mejor para la mayoría de estos niños. No para todos, pero sí para la mayoría. Y de hecho funciona también para los menores de 5 años, cuando todavía no están capacitados para entender los conceptos abstractos. Os lo explico así muy rápido y perdonadme las maestras que conocéis el método, porque lo voy a hacer así de tirón. Nosotros en las escuelas que nos enseñan a juntar letras, a juntar sonidos o a juntar sílabas para crear palabras. Nos enseñan que hemos de aprender unas cosas que no tienen ningún significado, porque a ver quién me explica lo que es una A, qué es una A, sin decirme que es una letra que no sirve para nada si está sola, a aprender cosas que tienen significado. El método global lo que hace es la inversa, no le enseña una M y una A para poner mamá, le enseña la grafía de mamá. Y aunque veamos una grafía escrita que realmente no tiene un significado por sí misma, cuando le decimos aquí pone mamá, ahí tiene la idea de su mamá. Cuando le decimos puerta, aquí pone puerta, tiene la idea de una puerta. Pero si le decimos aquí pone así por separado no lo pueden entender. Esto que llega una edad o llega un momento en el que sí que están capacitados para entenderlo, les vamos a facilitar el camino haciéndolo a la inversa. Primero palabras, luego sílabas, luego letras. Y así aprenden a leer de una manera mucho más fácil y con significado desde el primer momento. Están comprendiendo lo que leen desde el primer momento. Ahora sí, gracias.
nosotros hemos implementado el método de lectura global en un entorno lúdico y multimedia, en una aplicación donde su aparente sencillez esconde toda una serie de pautas pedagógicas detrás. Una aplicación que no solo les enseña a leer, sino que estimula el lenguaje y fortalece su autonomía, ¿de acuerdo? Una aplicación que además es personalizable, con imágenes de su entorno, para podernos llevar todo lo que es el conocimiento, aquello que ellos más conocen, aquello que para ellos es más importante en su día a día. Una aplicación, pasamos, que es muy buena, pero no os lo digo yo, esto nos lo dice Educa Madrid, nos lo dice Fundación Texos, que nos valora con un 5 sobre 5 y nos recomienda como herramienta para niños con necesidades educativas especiales, y un estudio que dice que 8 de cada 10 niños, y el estudio se hizo con un 50% de niños con TEA y un 50% de niños con síndrome de Down, aquí en España y en países de América Latina, 8 de cada 10 mejoraban el proceso lector. Y bueno, como antes comentabais, trabajar en equipo siempre es mejor. Nosotros eso lo hemos tenido claro desde un principio y hemos establecido colaboraciones y alianzas. Primero, nuestro gran compañero de viaje, Fundación Talita, una fundación que lleva años enseñando a leer a niños con discapacidad intelectual y donde está ahí el cuore pedagógico que nos apoya. Y luego con otras entidades, entre ellas Aula Lab de Chile o Down Sin Mitos de México y algunas de aquí de España como Fundación Orange o Down España, que se ha convertido en nuestro primer gran cliente. Después tenemos evidentemente gente que nos ha apoyado desde el principio y por eso ahora estamos donde estamos, como la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, que ha formado parte del proyecto desde un inicio, y otras entidades que han confiado en nosotros como SECLAB o UNICEF, que nos eligió como uno de los 5 proyectos para mejorar la vida de la infancia en España este año. Y nada más, bueno, las cifras son cosas de más a más, pero yo os quería decir, ¿me pasas? Sí, nos quedamos con esto y la verdad es que no, que queremos más. Nosotros luchamos, tenemos muy claro que queremos una educación inclusiva de calidad. O sea, no la educación inclusiva sí o sí, porque hay que ser inclusiva porque la ley lo dice, porque aquí hay mucho drama personal que la gente no conoce detrás, pero sí que queremos que un día esta educación inclusiva realmente sea equitativa para todos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ahora mismo fomentamos la transformación de entornos educativos digitales en entornos que realmente sean inclusivos y equitativos y que sean accesibles para todos. Antes hablabais con los ponentes de los peligros de la tecnología. Si para algo nos sirvió, bueno, para alguna cosa sirvió positiva la pandemia, pero si para algo nos sirvió fue para vernos de un plumazo, que con esa digitalización y no transformación digital, gran error de lo que hemos hecho estos últimos años, hemos dejado atrás a muchísima gente. A mucha gente que no ve, que no oye, que no entiende las cosas igual que las entendemos nosotros, pero que son capaces de aprender tanto o más que nosotros en algunos casos. Por lo tanto, toda esta gente que dejamos atrás con la pandemia, nosotros queremos ayudar a volverlos a reenganchar. En un entorno digital, evidentemente, porque la tecnología está aquí y está para quedarse, pero entornos educativos que sean accesibles. Y a partir de aquí lo hacemos ayudando y colaborando con escuelas, con centros educativos, con empresas de TEC, con consultoría, con cursos, con formación o con creación o adaptación de recursos educativos para hacerlos accesibles para todos los alumnos. Tened en cuenta, y ahí sí que dejadme que deje la coletilla, la gente entiende por accesibilidad el hecho de ayudar a las personas con discapacidad, pero no nos equivoquemos, la accesibilidad nos beneficia a todos, porque yo creo que aquí ya somos unos cuantos, y pongo un ejemplo muy fácil, que vemos el móvil así, ¿no? O que ya no lo vemos así porque nos hemos cambiado las gafas, pero que nos hemos tirado unos cuantos años estirando la mano, ¿no? Eso es accesibilidad, es facilitar el acceso a la tecnología. Y no solo ayudamos a personas con discapacidad, nos ayudamos a todos. Y eso es todo. Bueno, somos un equipo pequeñito, pero competente, y eso sí, con unos valores muy claros que queremos compartir con el equipo y con nuestros partners. Por eso elegimos muy bien a nuestros compañeros, los pedagogos y los desarrolladores, que son ambos el alma de nuestro equipo, junto con los fundadoras. Y ya está, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Gemma.
conocí a Diversity Apps en el mobile y me encantó el startup que lo están haciendo, así que también es otro enfoque dentro del ecosistema, digamos, tecnológico educativo. Así que ahora voy a invitar, para finalizar, el panel final, a Karina, a Claudio, Gemma, sentate, ahí yo les voy a Leo y Calisto. Ahí la bolsa de chocolate está vacía, Claudio, tranquilo. No queda un chocolate. Esto ahí, porque además el periodista soy acomodador, ¿se bien? Ahí está, entran, ahí tienen agüita. Para los que se quedan para el final tenemos los regalitos de Orange, que es nuestro nuevo sponsor. Ahí va. Bueno, voy a cambiar la pantalla si me permiten rápido, mientras vayan tomando agua. Esto va acá. Vale. Bueno, gracias a todos por estar. Vamos a hacer el panel final, que son unos 15-20 minutos, y después los que quieran vamos a hacer un pequeño networking al lado, en Carbón, ¿Cabrón? ¿Pero es que cómo se llama? Cabrón. Bueno, ahí va. Nada, entonces voy a quedarme aquí parado para que tengan el protagonismo ustedes. Pero entonces ahora me gustaría retomar, digamos, me encantó cada una de las exposiciones que hicieron. Es tan variado y diverso el panel que es súper interesante como para poder cambiar digamos, esto, ¿no? De construir la educación del futuro. Así que pero también quiero, digamos, empezar a trabajar un poco sobre qué modelos, qué herramientas y qué tips podemos estar sacando con respecto a lo que es tecnología y educación, ¿sí? Para los que son docentes, para los que son formadores, para alguien que se quiera formar, ya sea una persona que es adulta y quiere, digamos, cambiar de carrera y digamos, le gusta la propuesta de Multiple College, para una escuela que se quiere crear una academia con Go for Click, para un docente que necesita, digamos, tener herramientas de tecnología, que cada uno tiene, digamos, su experiencia y expertise, así que me gustaría empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿qué modelos ven, ¿sí? De éxito para poder empezar a tener un proceso de aprendizaje mucho más cercano a lo que es la digitalización, porque es un tema complejo? ¿Quién quiere empezar? ¿Leo? Se va pasando y sube. Sí, yo creo que tenemos que primero tomar dimensión el brete en el que estamos, porque justamente los formadores lo comentaban antes, o sea, tomar dimensión en el sentido más literal de que el mundo evolucionó mucho más rápido de lo que los formadores pudieron acompañar, ¿no? Entonces, y eso tiene como muchas implicancias. Yo creo que esa es la punta del ovillo, ¿no? Poder acompañar a los docentes de una manera amorosa, porque digo, es una generación que realmente le han dado con todo, resiliente como pocas, y creo que en definitiva como punta del ovillo necesitamos acompañar a ellos escuchando qué es lo que ellos necesitan para hacer ese proceso de cambiar el chip de digitalización a transformación digital. Yo creo que el cambio es de mindset y nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de lo que ellos entienden, esto que comentaba Karina, ¿no? De pronto, de un día para el otro, lo único que saben hacer, que es lo que hacen hace 30 años, es encender, poner play y repetir lo que saben. Y la digitalización fue poner play y repetir lo que saben en Zoom. Entonces, tomando conciencia que esa puede llegar a ser la punta del ovillo, creo que hay que empezar por ahí, acompañando, escuchando. Creo que también tienen mucho interés y curiosidad por explorar eso, y que desde nuestro lado, en vez de atacarlos, tirarles piedras porque no hacen, creo que es importante escucharlos, preguntarles, involucrarlos y así poder acompañar todo este proceso de transformación. Replicar, ¿no? Bueno, yo creo que las claves de todo se han ido diciendo de poco a poco, que cada uno ha ido diciendo como alguna clave, ¿no? Yo me quedo, yo creo que lo más importante es lo que hemos reiterado, de que no es una digitalización, o sea, tener esta evolución no de ir hacia utilizar solo tecnologías, sino hacia cómo se utilizan estas tecnologías. Antes de que llegara la pandemia y llegara esta digitalización forzosa, ya se habían empezado a mover
nuevas vías educativas, se está transformando la educación en muchos ejes, hay muchos movimientos reformadores de la educación y la tecnología lo que puede hacer es acompañarlos y facilitar el tema en muchos casos, pero siempre teniendo en cuenta que de EduTech nos hemos de quedar primero con el Edu y después con el Tech, y eso es importante no olvidarlo. La base del conocimiento, del cómo se educa, el cómo se enseña, es la que tenían los maestros y la siguen teniendo, por lo tanto, evidentemente capacitarlos para que puedan trabajar con las nuevas herramientas, pero sin perder de foco que la tecnología es una herramienta, ¿de acuerdo? Luego habrá plataformas que incorporan, pues como en vuestro caso, el hecho de trabajar por retos, que ya es un tipo de formación distinto que se estaba ya introduciendo, ¿no? Pero creo que la base está, al fin y al cabo, en que no nos olvidemos que es educación y no tecnología la clave de todo. Bueno, creo que, como preguntabas qué tip, una de las tips es animarse, ¿no? Yo creo que de todo lo que hubo acá hubo muy buenas ideas, mucho trabajo. Creo que en algunos casos puede funcionar en algunas escuelas con algunos estudiantes y en otros no. O quizás les pasó con el método de ustedes o el trabajo que ustedes están mostrando, quizás en algún lugar se adaptó mejor que en otro o hubo que cambiar. Y esto tiene que ver con que el nuevo paradigma también trabajamos con aulas heterogéneas, ¿no? Ya no es una aula homogénea o en la misma aula en todos lados, sino que tiene que ver con eso. Entonces creo que el animarse es un tip importante, ¿no? Un nuevo desafío hoy en día desde el punto de vista del docente o desde la gestión y desde el liderazgo. Bueno, yo coincidiría con todo lo que vais diciendo todos ustedes, pero ya hay una reflexión que yo estoy haciendo ya, es personal esta, pero la hago ya desde hace unos cuantos años, que es que, si os acordáis, en la Grecia clásica, Aristóteles no tenía aulas, ¿no? Aristóteles cogía a la gente, se iba a pasear y la gente aprendía física, astronomía, lógica, matemáticas y todo lo que hiciera falta, ¿no? Entonces nosotros durante cientos de años nos hemos visto circunscritos a un aula por cuestiones de infraestructura básica, ¿no? O sea, tienes gente a la que tienes que tener concentrada porque quieres escribir unas fórmulas en la pizarra, pues tienes que estar en un sitio que hay pizarra y que no llueva, si puede ser, ¿no? Y esto ha marcado una forma de impartir docencia que viene pues, de la Edad Media, ¿no? Pero ahora no necesitamos más impartir docencia así, porque tenemos móviles, tenemos cloud, tenemos portátiles, tenemos cosas, ¿no? Nos metemos en el bolsillo, nos las llevamos al campo y las podemos utilizar en espacios que ya no son las aulas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay un cambio importante de estructura pedagógica, o sea, hay muchas escuelas que trabajan por proyectos, que montan a los niños en grupos, no sé qué, y yo creo que lo que nos falta ahora es salir del aula, porque en realidad, seguramente para aprender botánica en el aula estamos en el peor lugar del mundo, ¿no? Y ya tenemos tecnología que nos permite ir a aprender botánica a un jardín botánico, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esta es como la segunda derivada, que por descontado que necesitamos que el personal docente pierda el miedo a la tecnología, y para esto es necesario este acompañamiento del que hablabas tú, pero además yo creo que nos podemos permitir sacsejar, ¿cómo se dice sacsejar en castellano? Agitar a fondo todo lo que es la estructura que conocemos ahora de cómo se transmite el conocimiento, y ir a formas más orgánicas, más naturales, más integradas en lo que es la relación entre las personas, ¿no? Bien. No, a ver, creo que hay para mí la tecnología al servicio de la educación, como está planteado, es un deber. Vieron que, como decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que más se adapta al cambio. Y la tecnología está en todos lados, y lo contrario de educación, que sería ignorancia para todos, creo que lo tenemos en principalidad. ¿Cómo lo podemos poner? No sé, ¿cuál sería el antónimo de educación? Ignorancia. A la ignorancia le encanta el consumo de social media. ¿Cuánta ignorancia, cuánto fake news? A la ignorancia le encanta el consumo de social media. Entonces, si los que estamos a favor del saber no nos adaptamos al cambio y no metemos la tecnología, vamos a ser la especie que no sobrevive y va a ganar el ignorante. Entonces,
utilizar la tecnología al servicio de la educación es un deber de quienes queremos que el saber sobreviva en la especie. Porque si luchamos contra eso vamos a perder y va a ser todo ganancia lo que está dando vueltas. No vamos a parar la tecnología, hay que usarla al servicio de la educación. Es edu, full, tech, pero hay que usarla. Creo que es eso. Me gustó la frase. Popular. Digamos, pensemos ahora que los más viejos, pero acá hay gente joven, pensemos que ahora tenemos 14, 15 años, 17 años, estamos por entrar a la universidad o no llega a trabajar. Entonces, si ustedes tienen que, digamos, de hablar con ustedes mismos a esa edad donde tienen que decidir si trabajar, estudiar o tocar la guitarra todo el día, como dice la canción, y teniendo, digamos, viviendo hoy, teniendo los recursos que tenemos, el acceso a internet, a la tecnología, como habíamos recién dicho ahora, metaverso, VR, Star Wars y tal. Bien, entonces me gustaría saber por qué camino irían, ¿sí? Cada uno, o lo que quiera opinar y tal. Arrancar por otro lado, porque es una reflexión que los que tenemos hijos, ¿sí? Para un poco comprender cómo es esa cabeza, ¿no? Pero cómo, digamos, ya tenemos mucha información. Entonces, ¿cómo hacemos hoy? O sea, yo estudié periodismo y creo que me encantó lo que dijo Gemma, primero está el edu, ¿no? Primero está la educación. O sea, muchas veces tecnología, o sea, hay una tecnocracia que es muy peligrosa. Entonces, en el periodismo también sucede, y entonces es más importante saber TikTok que saber las bases de la investigación periodística. Entonces después no hay investigación periodística de calidad, cada vez hay menos, por lo cual cada vez hay menos control del poder político, del poder económico. Sale Panama Papers, está por ahí un par de meses y ya nadie se acuerda. Entonces los poderosos ya saben todo eso. Digamos, ese es el problema del periodismo. En la educación creo que pasa algo similar y la estuvimos exponiendo, pero me gustaría cuál es la reflexión de ustedes ahora, si tuviesen 18 años y tienen que decidir qué hacer con las herramientas que tenemos ahora. Alguno va a decir, bueno, me hago un go for click, ¿no? Me hago el school. Yo me lanzo porque yo soy de las personas que lo tenía muy clara con 16 años y tuvo que pasar por el tubo de la época aquella en que no, nena, están a la universidad, no, has de ir a la universidad sí o sí. Cuando en mi época lo que yo quería hacer era diseño gráfico, no era carrera universitaria, hoy sí, pero entonces era aquello que llamaban artes y oficios y se iba por otro camino, ¿no? Por lo tanto, yo lo tengo muy claro, lo tenía muy claro antes y la suerte que tengo es que me encantaba mi profesión. Ahora, digamos que soy emprendedora, ya no soy diseñadora, pero me sigue encantando, o sea, que de hecho haría lo mismo, pero me informaría más y seguro, sin duda, yo tengo 3 hijos adolescentes, yo estaría enganchada a TikTok y estaría enganchada a Instagram porque, bueno, yo tengo una edad, a algunos no será una sorpresa, pero mis hijos hablan por Instagram, no hablan por WhatsApp. WhatsApp ya está desfasado, ¿no? Ellos hablan por Instagram, tienen las conversaciones por Instagram y yo seguramente haría lo mismo, porque en el fondo se están repitiendo los patrones, ¿no? Y ellos utilizan las redes y el problema es lo que decía él. Si les dejamos ver que vean TikTok, yo con la educación que recibí sin duda estaría viendo vídeos chorras, ya os lo confieso, y además de los más chorras seguramente, y con esta superinteligencia artificial que a veces es más tonta que inteligente, seguro que se iría, exacto, o sea que sería horrible, pero yo creo que el problema estaría de base en la educación, y ahora aquí no hablo como emprendedora, hablo como madre de 3 adolescentes pegados al móvil. El caso no es los riesgos de la tecnología, sino es lo que les hemos enseñado a estos niños sobre la tecnología y sobre cómo han de navegar por la tecnología y qué se han de creer, que no, y cómo funcionan los algoritmos. A veces creo que va por aquí, ¿no? Pero yo sin duda sería carne de cañón fijo, Bueno, las damas primero, ¿no? Cuando la cosa va chunga, las damas primero. Esto no vale, ¿eh? Bueno, yo creo que volvería a hacer exactamente lo mismo que hice, porque yo vengo de provincia, soy hija de un matriarcado de muchísimos años, o sea, los hombres de la familia se iban muriendo, marchando, no sé qué, y allí éramos todo mujeres, ¿no? Entonces en casa tenían tienda y en un momento determinado mi mamá, que era una señora
con una visión a largo plazo absolutamente increíble, me dijo: nena, tú no estarás en la tienda, porque viene un mundo de franquicias que los comerciantes pequeños independientes como nosotros estamos condenados a morir de hambre, así que tú estudiarás. Bueno, entonces esto planteó un drama muy grande en casa, porque no teníamos ningún referente universitario, ¿no? Y la forma como yo me aproximé a decidir lo que iba a hacer fue hacer una especie de investigación de mercado que hice con mamá a base de leernos, de hecho se los leía a ella, yo seleccionaba los libros de las carreras, ahora nos vamos a internet, pero en aquel momento había una librería en el cole, ¿no? Y tú te ibas y decías, maestro de horas nos tomó, ¿no? Entonces yo hacía una primera selección de cosas, de títulos que me parecían más o menos, llevaba 2 o 3 libritos a casa cada día, cada semana. Ella se los leía y decía, tú haz deberes. Ella se los leía a la hora de comer, de cenar. Entonces ella decía, oye, esto de las telecos, ¿tú te ves dirigiendo operarios en un andamio para insonorizar un local? No, ¿no? Entonces fue muy interesante el proceso y me gusta contarlo mucho porque no conozco a nadie más que haya elegido una carrera así. Pero mi mamá puso la mirada en el desarrollo profesional para el que aquella carrera te estaba capacitando. Jamás me habló de si me gustaría estudiar matemáticas en clase, de si tenía muchas asignaturas de lengua o no, sino que ella, de todo aquel material que le daban, donde estaban todos los planes de estudio, lo único que le interesó fue qué profesiones se hacían con aquella titulación. Y entonces ella, el ejercicio que me hacía hacer era si yo me imaginaba ejerciendo aquella profesión, ¿no? Entonces, bueno, nos decidimos por una cosa absolutamente pionera. Nadie en mi entorno había estudiado informática, ni casi sabíamos lo que era, ni nada, pero tuvimos claro que a mí se me daría bien porque se me daban bien las mates y la lógica, y que era una cosa muy nueva, pero que iba a gobernar el futuro, ¿no? Entonces ahí decidí que me venía a estudiar informática, no me he arrepentido nunca de haberlo hecho. De hecho, en este momento estamos en el centro de la transformación digital y disfrutamos mucho con nuestra profesión, pero yo lo que le diría a la Karina de los 14 años es: sigue poniendo la mirada en cómo te vas a ganar la vida estudiando esta cosa, y olvídate un poco de si te gusta la facultad, de si te cae bien el profe, de si te apetece estudiar matemáticas durante 3 años de tu vida o no, porque esto al final es circunstancial. O sea, en la facultad estás muy poco tiempo de tu vida, estás 3, 4, en mi época eran 5, pero ahora son 3, 4 años y te mandan a vivir, ¿no? Y ahí es donde te vas a gastar los 30 o los 40. Entonces yo diría que la mirada hay que ponerla en dónde vamos a trabajar. Tenemos 1 minuto y medio, así que ya me resumido. No, yo primero decirte que 3 hijos adolescentes, mi peor pesadilla sería tener un hijo y que me quiera ser youtuber. Eso sería como mi peor pesadilla. Mi papá quiere ser youtuber. Lo respeto, pero me parte el corazón. A mí me pasó algo particular que creo que me hubiera ahorrado un par de años de uni. Dejé 2 carreras, dejé la licenciatura en historia porque me di cuenta que me encanta la historia, pero no me hubiera gustado trabajar de eso. Hice turismo porque me gustaba trabajar en eso, pero la carrera era una puta mierda. Y digo, no encontré el match. Y creo que lo encontré cuando me animé a dejar la universidad y cuando dije, bueno, ya tengo 21, ya me la suda lo que ya piensan mis padres, yo puedo trabajar y hacer lo que quiera. Quizás hoy no está ese tabú, no está, creo que hoy hay una cosa mucho más abierta de, bueno, no todo está en la uni. Yo soy un fiel creyente de la universidad y digo, no, mañana no puedes ser médico porque le recomendaste bien a tus amigos lo que les dolía. No, tienes que hacer una puta carrera, tener un título y ser un médico. Pero también hay muchas cosas que sin desmerecer la carrera, porque se aprende mogollón, tú puedes trabajar en ventas, en marketing, en turismo, sin necesidad de terminarlo, son diferentes rumbos. Creo que si pudiera volver a los 18, a mí siempre me gustó trabajar, coincido con esto de que tienes que tener una mirada a los 30, si estás metiéndote en la escuela, y luego en el colegio, luego en la uni. A mí que la uni no me moló mucho, quizás me hubiera agarrado y me hubiera dicho, bueno, el colegio hay que hacerlo, pero espera que a los 18 empiece lo que te gusta. O sea, no, en el colegio dependes mucho de la gente y en la uni hay a medias, pero cuando empiezas a trabajar la vida es toda tuya. Y creo que hoy pueden empezar a disponer de su vida antes.
sin hacerlo. También. A full. O sea, la formación continúa. 30 segundos, cada uno quiere aportar algo y ya finalizamos. Muy simple. Estudié comunicación, estudiaría de vuelta comunicación y creo que me basaría en lo que son las competencias globales. Hoy en día esto de idiomas, de viajar, de intercambio, también sería un gran consumidor, como dice acá la colega, de todo lo que es redes sociales, para no ser un ignorante, como dice acá mi compañero, ¿no? Yo para cerrar me diría lo que me decía en su día, que era no creas en nada, porque no creía en la hice, descreyendo, y hoy estoy aquí, digamos, haciendo una propuesta entre comillas superadora, diferente. Claro, y lo segundo, que fue algo que me inculcó desde siempre mi madre, viajar para adentro, para conectar con... Yo era muy bueno en mate y nunca, hoy, si hubiese seguido la lógica, tendría que haber estudiado informática y creo que me hubiese suicidado en el primer año. Entonces, viajar para adentro y reconocer, además de ciertas virtudes o facilidades que tú tienes, qué cosas a ti te llenan y te hacen sentir pleno, ¿no? Así que eso. Bueno, perdón por el cierre abrupto, pero la idea también es cumplir con los tiempos. Les agradezco infinitamente todo lo que han vertido, realmente da para mucho más, por eso vamos a ir al networking ahora. Así que gracias a todos por haber venido, un aplauso para los ponentes y para ustedes también.